Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy viernes de Carpe Diem, pues vamos a hablar de un tema en la que pues todos estamos involucrados producto de esta pandemia, producto del confinamiento, producto de toda la información que se genera a través de todos los medios de comunicación. Y bueno, ahí tienen ustedes el tema. ¿Cuál es? Infodemia, teorías de conspiración y sesgos cognitivos. ¿Y quién va a desarrollar este tema? Pues nada menos que Javier García Rivas. Javier tiene la licenciatura en psicología y una maestría por la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y también tiene el doctorado en salud pública por la Universidad de California en los Estados Unidos, y esta es la segunda vez que lo tenemos aquí en Carpe Diem, así es que le damos la bienvenida, lo saludamos con mucho gusto hasta allá, hasta la ciudad de Cuernavaca. Javier, doctor, ¿cómo te encuentras en el confinamiento? Muy bien, Abel, muchas gracias, todo bien. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en tu espacio y es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio y justamente espero que quienes se puedan quedar en su casa se encuentren bien de salud, ellos y sus familias, y quienes tengan que salir pues tomen las medidas de higiene recomendadas que ya bien conocemos: la sana distancia, la higiene de manos, el uso de cubrebocas. Doctor, pues Dime. al cursar el doctorado, pues tuviste estos estudios sobre salud pública y ahora en las actividades que estás realizando actualmente también tiene que ver la salud pública, pero sobre todo lo que hemos llamado o lo que se ha llamado la infodemia. Doctor, ¿qué es la infodemia así en términos para que todos lo podamos entender? Sí, mira, la infodemia no es propiamente bueno, es un tema, digamos, informático, pero tiene implicaciones de salud pública. Eh, Justamente hoy trataremos de ver estos temas que ya mencionabas, que es la infodemia, las teorías de la conspiración y sesgos cognitivos, que de alguna forma convergen en estos temas en estos tiempos de pandemia y son relevantes para el mejor cuidado de la salud de nuestras familias, nuestra salud y de nuestras familias. Entonces, la infodemia, no sé si podemos ver la primera imagen, Sí, ahí está. que la OMS lo define como una cantidad excesiva de información. En algunos casos es correcta, en algunos casos no, pero eso dificulta para que las personas se encuentren la información confiable y orientación fidedigna cuando ellos lo necesitan. En otras palabras, es una saturación de información en donde se pierde la información útil e importante entre el mar inmenso de información que fluye principalmente en las redes sociales, en el Facebook, el Twitter, entre nuestras redes sociales personales como WhatsApp. Entonces, esta información que es necesaria de repente se pierde dentro de toda esta información que se va generando al momento, ¿no? Y la verdad es de que como tú nos has enviado esta imagen con esta información, millones y millones de videos que se subieron a estas redes sociales de las que tú hablas, a YouTube, a Twitter, a Facebook, hablando siempre sobre lo mismo, Javier. Exactamente, Abel. Justo como te decía hace un momento, la infodemia incluye no solamente la información real, la información correcta, pero también incluye información falsa. Entonces, nada más como referencia, justo como ven ustedes en la imagen, entre febrero y marzo, se generaron 361 millones de videos en YouTube con estas palabras, con COVID-19, o incluso SARS-CoV-2, ¿no? Que es el virus que nos afecta. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Google Scholar, que básicamente se dedica, o bueno, es un buscador específicamente para artículos científicos, se generaron 19.200 artículos entre este mismo periodo. Obviamente, Imagínate. ya para este tiempo, imagínate exactamente la cantidad de información que se está generando, ¿no? Uh -huh. Y nada más en ese mes de marzo, por ejemplo, 550 millones de tweets, ¿no? Mencionando
temas relacionados con la pandemia, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de información que estamos generando en este momento. Ahora, cabe destacar que la infodemia se incrementa exponencialmente justo en periodos de crisis, como es en este caso, ¿no? Por ejemplo, en 2011, durante un evento mundial como el ataque a las Torres Gemelas, no existían las redes sociales o bueno, no como tal, como las conocemos hoy en día. Entonces no se generó la información de una manera tan rápida como ahora se hace por todo el acceso a las redes sociales que tenemos, pero sí se generaba de alguna forma en los medios de información, etcétera. Entonces siempre ocurre cuando hay un evento importante, ¿no? Sí, y bueno, en un escenario ideal, Javier, pues nosotros deberíamos de tener la capacidad de discernir entre una noticia verdadera y en otra falsa, pero bueno, evidentemente no la tenemos y muchas noticias que son falsas las damos como verdaderas, las compartimos, dejamos que nos preocupen, no sé, pero en realidad tú nos hablas también sobre las noticias falsas y teorías de conspiración, Javier. Sí, Abel, es es muy difícil identificar entre una noticia falsa y una noticia real. Eh, Principalmente, te repito, en estos tiempos de emergencia, en tiempos en los que hay eventos extraordinarios como el que estamos viviendo, hay algo, no sé si lo estamos viendo en pantalla, pero Sí, hay ahí algo que está. se llama sesgo de proporcionalidad. Eso quiere decir Ujú, que cuando algo fuera de lo común ocurre, necesitamos darle una explicación adicional. En este caso, ujú. por ejemplo, de la pandemia, que es un virus creado, que es un virus que lo están propagando las empresas farmacéuticas, etcétera, porque no podemos dar crédito a que algo excepcional o así de grande esté pasando así como así, solamente por aleatoriedad, ¿no? Ujú. Entonces, este sesgo de proporcionalidad justamente se refiere a eso, que queremos darle este tipo de explicación importante, ¿no? Por ejemplo, hace unos días sufrió un accidente el director del IMSS Así es. y no pasó a mayores, entonces la información se queda ahí. Pero de haber fallecido, obviamente se habrían generado teorías de la conspiración, que habría sido asesinado, que entonces se crea, es decir, dependiendo de la gravedad de la situación, Ujú. queremos darle una explicación. Y eso es normal, eso es normal que todas las personas, todos los humanos, por la forma en la que funciona nuestro cerebro, tratamos de buscar la explicación a las cosas, ¿no? Sí, ahora bien, Eh, sí, sí, adelante, Javier, no, adelante. no, dime. Eh, Ahora bien, en esta segunda imagen que nos tienes también, donde hablas de dos puntos específicos que dice saturan el flujo de información y se confunde la información real con la no real, que ya nos hablaste de eso, pero la información dañina y peligrosa, Ujú. violencia al personal de la salud, el virus no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Em, Esto, vamos, ¿crees que se genera a propósito por gente así de mala voluntad o por gente que ignora verdaderamente las cosas? ¿Por qué crees que se genera, Javier? Mira, es muy difícil, Abel, porque, por ejemplo, en la diapositiva anterior les hablaba un poquito sobre esta teoría de conspiración sobre si se llegó o no a la Luna. Ujú. Eh, y eso nos lleva un poquito a lo que estás preguntando. Por ejemplo, hay estudios científicos que calculan que de acuerdo al número de personas que estuvieron involucradas en el proyecto, en este caso más de 400,000 personas estuvieron involucradas que por cierto apenas el 20 de este mes celebramos el 51 aniversario del alunizaje. Ujú, así Eh, es. y en este caso, por la cantidad de personas que estaban involucradas, se calcula que en un promedio de 3 años y medio se habría revelado la información de haber sido falsa. Entonces, hay otros casos, por ejemplo, en los que la información se concentra en un grupo menor. Por ejemplo, la gente tiene razón en tener desconfianza muchas veces
de los estudios científicos, tener de confianza de la ciencia, porque la ciencia también ha pecado de violaciones éticas. Por ejemplo, en los años, entre los años 30 y 70 en Alabama, en Estados Unidos, es un estudio muy famoso, en la ciudad de Tuskegee, en Alabama, del estado de Alabama, perdón, hubo un experimento en el cual se inoculaba a grupos de personas afroamericanas con sífilis. Y en este caso, para ir haciendo un seguimiento de la enfermedad, y este mismo estudio, por ejemplo, se reprodujo entre los años 46 y 48 en Guatemala. Entonces, esto no se revela hasta ya muchos años después. De hecho, de Guatemala, por ejemplo, no es hasta 2010 que el gobierno estadounidense pide una disculpa formal al gobierno guatemalteco por violaciones a los derechos humanos. Entonces, toma tantos años porque en este caso, por ejemplo, las personas que concentraban la información era un número reducido. Entonces, obviamente es mucho más difícil revelar, digamos, cuando una información es falsa o cuando hay justamente una teoría de conspiración. En este caso terminan siendo reales, ¿no? Entonces es muy difícil revelarlo. Pero en este caso, por ejemplo, sobre la pandemia, que está involucrados miles y miles y millones de personas, entre enfermos, entre científicos, entre políticos. Entonces es muy difícil mantener, digamos, la información cerrada en caso de que fuera una conspiración. Y el problema de esta información, justamente como me preguntabas sobre los siguientes puntos, sí, es que toda esta información que se va generando satura justamente la información y se confunde esta información, es decir, se nos presentan a veces en un contexto, en un formato muy similar, que es muy, muy difícil identificarlos, ¿no? Y el problema de ello es que nos genera justamente esta información, no nos genera información dañina, sino que esta información dañina y peligrosa genera algunos problemas, no solo de salud, es decir, hay personas que están consumiendo cloro, por ejemplo, ¿no? Sino también sociales, ¿no? Violencia al personal de la salud, sospechosismo, ¿no? Esta idea de que el virus fue creado para generar o controlarnos por medio de la nueva banda 5G, etcétera, ¿no? Entonces, te repito, la información falsa no es mala hasta que tiene una consecuencia dañina, peligrosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que cuando hablas de teorías de conspiración, doctor, se oye como algo planeado, algo maquiavélico, algo que realmente tiene el afán de destruir, teorías de conspiración, pero no, tampoco tiene esos alcances, ¿verdad? Pues te repito, es por la magnitud del problema que estamos viviendo, pues uno trata de encontrar una explicación lógica a lo que está ocurriendo, y pues estas mismas explicaciones justamente inverosímiles nos permiten de alguna forma dar respuesta a estos eventos, ¿no? No sé, por ejemplo, yo conozco un poco de esto porque en mis años de adolescencia era yo fan de este tipo de teorías. Pero, por ejemplo, no sé, hay ideas, ¿no? Como sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Decían, oye, pero ¿cómo se pudieron haber construido estas pirámides sin la tecnología actual, sin bestias de carga, ¿no? Y bueno, ahora yo lo que digo es, subestimamos el poder de la esclavitud, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que ser extraterrestres, ¿no? Infodemia, teorías de conspiración y sesgos cognitivos. Este es el tema que está desarrollando en esta noche de viernes el doctor Javier García Rivas para todos los seguidores de Cadena Sur. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Los mejores años están por venir. Ahora en Tlaquiltenango, residencia para las personas de la tercera edad, Príncipe de Paz. Un lugar tranquilo, seguro,
con amplios espacios y todas las comodidades para hacer su estancia placentera. Contamos con 3 tipos de servicio: permanente, temporal o casa de día, atención médica y personal capacitado. Ubicada en la colonia Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango. Informes al teléfono 734-120-9057. Casa de Descanso Príncipe de Paz. Amigos de Cadena Sur, para cualquier problema de la vista, consulte Óptica Urbana, que está aquí en la calle Nicolás Bravo, 103, a cuadra y media de la Cabeza de Juárez. No deje que su problema avance, vaya con sus especialistas, el examen es totalmente gratis. Puede hacer una cita al 734-121-8549. Y sus especialistas estarán esta semana en Taxco Guerrero, en la Plazuela Veracruz y en las oficinas del Partido Acción Nacional. No lo olvide, cuide su vista. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en esta noche de viernes de Carpe Diem hablando de infodemia, teorías de conspiración y sesgos cognitivos con el doctor Javier García Rivas. Oye, doctor, pues esta imagen que tú nos has enviado y que vemos en este momento aquí en pantalla, pues tiene una profundidad en este diálogo cuando dice: no, papá, esa es una noticia falsa, y él contesta: pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Es decir, aquellas personas que por su estructura personal, digamos, tienen una actitud crítica, no sé, ante la vida, ante el gobierno, ante lo que sea, y entonces leen algo que otra persona con la misma actitud crítica postea, publica, aunque esta noticia sea falsa, la toman como verdadera y la comparten y todo eso. ¿Por qué? Porque hay coincidencia en las ideologías, aunque la misma noticia, aunque esta noticia, decimos, pues sea falsa, doctor. Así es, Abel, pero es algo muy normal. De hecho, es algo que vamos a discutir un poquito más adelante. Este tipo de ejemplo se conoce como sesgo de confirmación. Que ya estaremos describiendo más a profundidad. Y exactamente, pero es la forma natural en la que funciona nuestro cerebro. Nosotros tratamos de encontrar patrones, tratamos de encontrar explicación a lo que vivimos. Y esto pasa también en la ciencia, es decir, no es que los científicos nos equivoquen, lo que pasa es que los procedimientos que utilizamos para encontrar, digamos, la verdad, también consideran todos estos tipos de sesgos, ¿no? Y como para darte un ejemplo, en la siguiente imagen que te envié, sí. Hay conclusiones erróneas en la ciencia. Es decir, por ejemplo, hay algunos que conocemos como estudios de caso, que son específicamente casos muy detallados en las ciencias sociales, sí, que son importantes y contribuyen mucho a la ciencia, pero a veces estos nos llevan a generalizar, es decir, lo que encuentra uno en un caso, en un paciente, en una persona o en un participante de estudio, a veces lo queremos magnificar y generalizar a la población, y esto no es posible.
un ejemplo de la vida cotidiana, no en el caso científico, pero es como ahora, por ejemplo, que está en boca de todos la cuestión de la Coca-Cola, ¿no? Que el subsecretario de Salud la etiquetó como veneno embotellado, ¿no? Así es. Hay personas, y esto pasará todo el tiempo, hay personas que podrán decir, bueno, pero mi vecino tomó Coca-Cola toda su vida y mejor murió atropellado, ¿no? Es decir, no se murió por eso. Sí, hay estudios de casos a los que no nos afecta, pero todos los estudios científicos, todos los estudios epidemiológicos concluyen que el consumo de bebidas azucaradas es nocivo para la salud, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con con estos casos particulares de no generalizarlos. En contraparte, Abel, quienes trabajamos un poco la cuestión de epidemiología, hay algo que llamamos falacia ecológica, que es de alguna forma lo contrario. Es decir, nosotros, por ejemplo, en epidemiología, tomamos muestras enormes de la población y nos da unos patrones, digamos, de las condiciones de salud, de las condiciones socioeconómicas, etcétera, y nos permite, en algunos casos, realizar, ¿cómo le llamamos? Realizar estos, identificar las personas que están en mayor riesgo. Pero esto no quiere decir que lo que nosotros encontremos de manera general sea aplicable a una persona en particular. Es decir, si se encuentra, por ejemplo, en este caso nuevamente del consumo de bebidas azucaradas, si se identifica que son datos inventados en este momento, pero si se identifica que las personas con mayor riesgo son mayores de 50 años, con cierto grado escolar, en cierta localidad del país, no quiere decir que la persona que viva específicamente en ese lugar, que tenga más de 52 años y que tenga cierto grado de escolaridad, vaya a morir de eso o vaya a sufrir esa enfermedad. Es decir, lo que encontramos de manera general no es una sentencia de muerte, ¿no? Que es lo mismo que pasa en este caso, ¿no? Hay tendencias en este caso que nos ayudan a identificar las personas que son más susceptibles a fallecer por COVID-19, por ejemplo, pero una vez que nosotros nos identificamos en este grupo de riesgo, no quiere decir que es una sentencia de muerte. Y por último, algo que me gustaría compartir con ustedes también es que hay otro elemento que utilizamos nosotros en estadística, que es correlación, pero algo muy importante es que la correlación, es decir, que dos elementos estén asociados, no implica causalidad, no implica que uno esté causando el otro. Hay un ejemplo muy clásico en los libros de epidemiología también, que nos dice, por ejemplo, que datos reales indican que entre más aumenta el consumo de helados, aumenta también el ataque de tiburones. Y si tú corres análisis estadísticos, efectivamente están correlacionados. Pero cuando tú ingresas, digamos, en este caso no implica causalidad, no implica que si tú consumes helado te va a atacar un tiburón. Ya hay otros elementos, algo que conocemos, variables de confusión, perdón, que ya cuando las ingresas, la correlación o esta asociación se desaparece, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería el aumento de temperatura, ¿no? Ambas variables en este caso están asociadas al aumento de temperatura. Aumenta la temperatura, consumo más helado, aumenta la temperatura, la gente se mete a nadar más al mar y aumentan los ataques de tiburón. Entonces hay que tener cuidado también con estas cosas. No necesariamente quiere decir que una causa la otra. Bueno, ya hablamos de infodemia, ya hablamos de teorías de conspiración. Ahora háblanos, por favor, de los sesgos cognitivos. Sí, Abel, es justamente lo que nos mostraba la imagen arriba. Un sesgo de confirmación se refiere justamente a eso, que una vez que nosotros identificamos una idea que coincide con nuestras ideas previas, esto nos hace asumir que tenemos razón, ¿no? Por ejemplo, en mis redes sociales todos dicen lo mismo que yo pienso, entonces debo tener razón, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Obviamente uno tiene mayor contacto generalmente en las redes sociales,
o uno busca en páginas de internet que son más compatibles con nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces esto es muy, muy común, ¿no? Y cada vez que encontramos información que coincide con lo que nosotros pensamos, asumimos entonces que tenemos razón. Incluso eso pasa, obviamente, cuando estamos hablando de teorías de la conspiración. Sí. Y luego aquí tienes también, ¿qué dice? Ilusión de validez, ¿no? Hay otros ejemplos, exactamente. Hay algo que se llama ilusión de validez. Por ejemplo, en este caso, hablando de la misma pandemia, la gente podría decir, oye, o bueno, más bien decían, ¿no? Pero esto funcionó para Corea, esto funcionó para España, esto funcionó para Italia. ¿Por qué no estamos haciendo nosotros lo mismo? Es decir, lo que está ocurriendo en otros lados, lo que otros países están desarrollando, ¿por qué nosotros en México no implementamos exactamente lo mismo? Bueno, porque las condiciones son completamente distintas, ¿no? Corea, por ejemplo, hizo pruebas masivas a su población, pero es un país del tamaño de Oaxaca, ¿no? Entonces, y tienen muchísimo, bueno, además de que la economía es una de las principales del mundo, ¿no? Entonces imagínate tú el estado de Oaxaca, el tamaño del estado de Oaxaca, con una economía de potencia mundial, pues obviamente tienes para hacerlo, ¿no? Entonces en este caso los contextos son distintos. Entonces esto a veces ocurre, ¿no? Tratamos de validar, digamos, la información o las intervenciones que pasan en otros lados para tratar de apropiarlas, ¿no? Hay otras cuestiones, por ejemplo, la ilusión de agrupamiento. Sí. Esto se refiere a que cuando pasan algunos eventos, aunque sean aleatorios, tendemos a agruparlos y darle una explicación. No sé, por ejemplo, si en mi empresa, en mi organización, se me van 3 personas en este mes, mi primera conclusión es algo tengo que estar haciendo mal. Pero no necesariamente, necesitamos encontrar los patrones, es decir, son del mismo departamento, trabajan con el mismo supervisor, ganaban exactamente lo mismo, son del mismo sexo, tenían el mismo tiempo trabajando para la organización. Si vamos encontrando esos patrones, entonces sí podemos ir sacando este tipo de conclusiones, pero si no, pueden ser 3 casos aleatorios que no están relacionados uno con otro. Y luego el sesgo de creencia también. Bueno, y el sesgo de creencia tiene que ver un poco con la autoridad, es decir, cuando alguien que tú conoces, un buen amigo, un profesor, un sacerdote, un vecino incluso, ¿no? Te dicen, bueno, yo no entiendo lo que está pasando, pero ¿por qué la señora que vende los productos estos naturistas me mentiría? ¿No? Es decir, pues deposito mi creencia en esta persona, ¿no? Confío en que la persona me va a dar la información adecuada. Y no necesariamente lo hacen por engañarnos, sino porque ellos también recibieron una información falsa que de alguna forma quieren compartir con el resto, ¿no? Hay algo más que llamamos efecto de acarreo, ¿no? En este caso, se refiere, digamos, un ejemplo visual es cuando tú vas pasando por la calle en una acera y de repente ves a 5 personas volteando a un techo, ¿no? Obviamente tú vas pasando, volteas a ver también. Entonces es este efecto de acarreo, es decir, si todo el mundo está yendo hacia la misma dirección, bueno, pues entonces tendemos a ir hacia la misma dirección, la masa nos jala, ¿no? Si todos mis contactos dicen que es un virus creado, entonces debe ser así. Doctor, mis compañeros de producción, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez, nuestro coordinador general, Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, queremos darte las gracias por compartir con nosotros este análisis que tú haces sobre este proceso de la pandemia. Yo quisiera pedirte que te despidas en esta noche de viernes, en este programa de Carpe Diem, sobre una reflexión. Fíjate que pues nos damos cuenta que la gente que le echa la culpa al actuar de las autoridades gubernamentales encargadas de esta pandemia son las más irresponsables, las que menos se cuidan, las que no guardan la sana distancia, las que no usan cubrebocas, toda esta gente que no usa gel antibacterial, son las primeras que culpan al gobierno de
los efectos de estas cifras, de todo esto, porque en un escenario en el que todos nos cuidáramos y cuidáramos a los demás, pues las cifras serían diferentes. ¿Cómo quieres despedirte, Javier, doctor, en esta noche de viernes? Bueno, Abel, no sé si eso que comentas es un patrón justamente correcto o podría ser un sesgo, no sabemos, no tenemos la información al respecto, Sí. pero tienes toda la razón, es decir, la gente tiene todo el derecho, obviamente, de exigir a las autoridades una mejor protección, una mejor salud, pero obviamente tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? En este caso, y no solamente en las medidas de protección, es decir, hacer lo que nos toca, ¿no? Sí. No solamente en las medidas de higiene que ya nos han dado a conocer hasta la saciedad, pero también en cuestiones de compartir información falsa, errónea, ¿no? Es decir, en este caso nos toca a nosotros porque solamente así se puede romper. Este problema de la infodemia es muy similar a la pandemia que estamos viviendo, es de transmisión social, ¿no? Entonces nos toca a cada uno de nosotros romper ese eslabón de contagio, ¿no? Pues Javier, ahí está el análisis, las reflexiones, esta información que seguramente es de mucho beneficio para que los seguidores de Cadena Sur, para que toda la gente que vea este programa, que ahí se queda en la página de Cadena Sur, tanto en Facebook como en YouTube, pues les sirva para formarse un criterio propio, a lo mejor para establecer nuevos paradigmas, para que con esta información tenga verdaderamente pues una óptica real de lo que es esta pandemia, pero sobre todo cómo actuar ante ello. Javier, querido, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tu colaboración y pues estamos pendientes para próximas colaboraciones, ¿te parece? Claro, Abel, muchas gracias por la invitación y disponible para ustedes. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.